cree que la inteligencia artificial, esto ya me lo dijiste, la inteligencia artificial tiene la capacidad de democratizar. No, no democratiza absolutamente nada. Hace animación de forma más barata, con menos gente y de menos calidad, punto. ¿Y qué chiste tiene ver algo animado por inteligencia artificial? Tú que no sé si nunca has visto una banda de música robótica. Hay una banda de música robótica por allí que tiene su baterista, su bajista y su guitarrista. Y la guitarra son pues, unos dedos mecánicos que tocan exactamente lo que tienen que tocar y otros dedos que oprimen las cuerdas que tienen que oprimir. Y la batería pues, le da lo que tiene que pegarle a la caja, al tom de aire, al crash, al rider. Todo lo hacen perfecto. Una y otra vez, no fallan. No se le cae el palillo, la baqueta de la batería, o se le zafa el talí de la guitarra, o se le rompe una cuerda. A veces se les rompe cuerda, supongo. Es una banda maravillosa, toca exactamente la misma canción, exactamente igual siempre. ¿Y a quién le interesa oírla? Pues a mí no. Mírame la imperfección humana, la nota fallida, el salir del lío que te metiste porque se te olvidó el verso de la canción que llevas 20 años cantando. ¿Qué pasa? Lo que pueda hacer la inteligencia artificial de manera más barata y con menos gente es irrelevante. No tiene... Es una novedad. Y entonces los primeros cortos animados así los ves y dices, ay, mira, qué interesante. Y ahora vamos a hacer el Ciudadano Kane o Casablanca en inteligencia artificial. No jodas, no funciona. Necesitas guionistas personas, necesitas actores personas, necesitas músicos personas, necesitas camarógrafos personas, necesitas directores. Estamos embobados con la inteligencia artificial y yo creo que es un error. Yo creo que es un absoluto error. Porque no puede sustituir lo que nos interesa del arte, que es la transmisión de emociones de una persona a otra por un medio musical, pictórico, de animación, de actuación, plástico, escultórico, grafítico, lo que sea. Pero cuando tú ves una obra artística o oyes una obra artística o te entras en una obra artística, lo que estás buscando es la conexión humana. Y la inteligencia artificial lo único que hace es robarse lo que hicieron otros para más o menos fingir que hace algo original que no lo hace. Además.